A poco de iniciarse el campeonato peruano, una figura que ha pasado totalmente desapercibida pese a que es el principal culpable del mamarracho de torneo que tenemos y de los problemas de los clubes profesionales con Seven Sports y su derecho de televisión, es Agustín Lozano. El revendedor de la Viena se ha mantenido al margen no porque quiera pasar desapercibido, sino porque ya no quiere saber nada más de problemas legales, porque los judiciales están por agarrarlo del cuello. Porque este 2026, que recién empieza, podrá traer por fin el capítulo final de una patética novela que nos ha tenido en vilo por muchos años. Como se los hemos estado contando desde casi que empezó este canal, el cielo se está nublando de manera preocupante sobre la cabeza del peor dirigente de la historia del fútbol peruano, Agustín Lozano. Y no es solo un rumor más, estamos hablando de procesos judiciales avanzados, con fechas, plazos y peticiones de cárcel concretas que hacen pensar que la salida del mandamás de la federación puede estar más cerca que nunca. Pero vayamos desglosando punto por punto en orden esta bomba de relojería legal que tiene Lozano contra las cuerdas, y sobre todo, cómo este panorama judicial puede forzar su salida de la federación. Empecemos por el caso más antiguo y concreto, el que ya tiene acusación formal y está listo para su juicio. Nos referimos a la investigación por defraudación tributaria que sigue la Fiscalía de Chiclayo. Los hechos nos remontan a la época en que Lozano no era el dueño del fútbol, sino alcalde de Chongoyape, entre el 2010 y el 2014. La Fiscalía lo acusa de haber ocultado ingresos para no pagar impuestos, habiendo detectado movimientos bancarios sospechosos y la apertura en cuenta a plazo fijo con un depósito de 175.000 nuevos soles que no cuadraba con sus declaraciones. Por este caso, el Ministerio Público ya presentó su acusación formal en octubre del 2023 y pide para él una pena de 5 años de cárcel efectiva, más el pago de una reparación civil de 360.000 soles y sin habilitación para ejercer cargos públicos por 6 meses. Este proceso ya está en etapa de juicio oral, o sea, es el más adelantado y peligroso, ya que es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Lozano y que no depende de rumores, sino de un juez que puede dictar sentencia firme. Pero ahí no acaba la cosa, porque en paralelo viene la investigación pesada, la que quemó las redes sociales, el caso de los Galácticos. Al inicio, a Lozano y su cúpula se les investiga por organización criminal, lavado de activos, fraude, coacción y corrupción privada, todo por maniobras dentro de la Federación Peruana de Fútbol relacionada con el derecho de televisión, ostentosos viajes con la selección y negocios turbios con empresas como Seven Sports. Como se recuerda, en noviembre del 2024 incluso lo detuvieron preventivamente por 15 días, aunque después la quinta sala penal de apelaciones revocó esta detención. Pero aquí vino el giro legal clave que muchos no entendieron bien. En diciembre del 2024, la tercera Fiscalía Superprovincial retiró el cargo de organización criminal como figura única, pero ojo, no lo dejó limpio. Lo recalificó a un concurso real de delitos, manteniendo viva y latente la investigación por lavado de activos, fraude a la administración de personas jurídicas, corrupción privada y coacción. O sea, lo que cambió fue el nombre del paquete, pero los delitos dentro siguen intactos y siendo investigados. Un baldazo de agua fría para su defensa legal, que celebraba el retiro de una figura grave, pero la guerra sigue en otras trincheras igual de complejas. Y hay un tercer frente, quizás el más vinculado al primero, y que podría ser la pieza que una todo. La investigación por enriquecimiento ilícito, formalizada desde septiembre del 2022. Aquí se indaga específicamente cómo hizo Lozano, siendo alcalde de Chongoyape, para incrementar su patrimonio de manera tan sospechosa en ese periodo de tiempo, utilizando supuestamente a familiares y amigos cercanos para encubrir esas operaciones. Esta línea es clave porque podría ser la llave que conecte los fondos ocultos de la defraudación tributaria con su actual estilo de vida y potencialmente con el origen de recursos investigados en el caso del lavado de activos. Ahora, ¿por qué todo esto estalla con más fuerza a inicios de este 2026? Porque justo antes de cambiar de año, la Corte Suprema le dio un golpazo monumental que sella uno de sus frentes. Lozano había presentado un recurso de casación que era así como una última jugada legal de alto nivel, en el caso de la defraudación tributaria. El revendedor alegaba que había pagado la deuda, unos 327.000 soles, tras un ajuste del Tribunal Fiscal, y que por la famosa excusa absolutaria del Código Tributario, el proceso penal debía extinguirse. Pero la Sala Penal Permanente de la Suprema, por mayoría, le dijo que no. Declaró infundado su recurso a finales del mes de diciembre de 2025, es decir, la semana pasada. La razón letrada, el pago lo hizo en octubre del 2023, después de que la Fiscalía ya hubiera presentado la acusación formal en septiembre. Es decir, fue un pago tardío, una maniobra desesperada que la justicia no se ha tragado. Este fallo es crucial porque confirma que el juicio por esos 5 años de cárcel sí va a seguir adelante sin atajos. En palabras simples,
le cerraron la puerta a un salvavidas legal muy pero muy importante y enviaron el mensaje claro: el camino hacia un posible veredicto condenatorio está pavimentado. Entonces, ¿en qué queda todo este tablero de ajedrez? Ahora sí, Agustín Lozano tendrá que enfrentar a un juicio oral por defraudación tributaria, con petición firme de 5 años, una investigación preparatoria activa por lavado de activos y otros delitos más. La presión judicial ya no es una amenaza lejana o un titular de prensa, es una realidad tangible que está tocando la puerta de su despacho en la Videna, con citaciones, oficios y plazos procesales que no perdonan. Y esto nos lleva al medio del asunto. ¿Cómo puede o podría salir Lozano de la federación? Serán al menos 3 escenarios reales. Y spoiler, ninguno es bonito para él. El primer escenario, y es el que muchos hinchas esperan como un acto de justicia poética, que una sentencia condenatoria firme, muy probablemente empezando por el caso de defraudación tributaria, que está más avanzado, lo obliga legal y estatutariamente a dejar el cargo en la federación. Una pena efectiva, aunque sea suspendida, podría acarrear la inhabilitación que pide la fiscalía, haciendo sostenible su permanencia, ser un cachetadón de realidad histórica y una salida por la puerta trasera de los tribunales. El segundo escenario, más turbulento, es que con el cúmulo de investigaciones, la presión social y el desgaste mediático lo ahoguen tanto que opte por una salida negociada o una fuga estratégica. Puede buscar un acuerdo para dejar la presidencia a cambio de ciertas garantías o incluso se rumorea intentar pedir asilo en el extranjero. Claro, si el riesgo de prisión preventiva se reactiva, lejos de la jurisdicción peruana. Pero es el tercer escenario, el más cínico y para algunos el más probable dada la realidad de nuestro fútbol, la salida dorada hacia la corrupbol. Ya les hemos avisado que utilizando sus influencias y el amparo de su dueño, Alejandro Mínguez, podría conseguir un cargo en Asunción o una comisión dentro del organismo sudamericano. Desde allí, lejos del alcance inmediato de la justicia peruana y con inmunidad funcional, podrás ir de alguna manera manejando hilos y protegiendo de intereses mientras un testaferro o un sucesor legal maneje la federación localmente. Todo esto se desarrolla en un contexto donde la federación necesita planificar ciclos mundialistas, renovar contratos de patrocinio y gestionar la crisis deportiva de la selección. La incertidumbre jurídica de su máximo dirigente es un lastre inmenso. Veremos entonces, en estos primeros meses del 2026, si la justicia, lenta pero firme como nos tiene acostumbrados, le da la razón al pueblo futbolero, o si los tentáculos políticos y futbolísticos logran una vez más torcer el brazo de la ley a favor del revendedor de la bien. La pelota más que nunca está en los estrados judiciales, esperando que sea justicia real. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que este puede ser por fin el principio del final de la era de Agustín Lozano en la federación? ¿O el peor dirigente en la historia del fútbol peruano demostrará una vez más una habilidad felina para caer parado? ¿Qué escenario les parece más real? ¿La cárcel, el pedido de asilo o una jaula dorada en Corrupbol? Te lo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Entonces ya sabemos que Lozano tiene que acudir a esa audiencia oral frente al juez, ¿no? Se le va a dar la sentencia. Puede que, obviamente puede que Lozano apele, puede que no se le dé esto, pero lo importante es que ya se está cerrando esta investigación a Agustín Lozano, una de las tantas que tiene abiertas, y esto lo podría poner en serios problemas, pues, ¿no? Y él lo sabe también, por eso que justamente no quiere salir ya más en cámara, salvo lo de la gala de premiación de la semana o esta semana, donde él sí dio ciertas palabras, bueno, está mintiendo, ¿no? Hablando por estupidez, pero se nota de que ya las cámaras no quieren que lo apunten a él, ¿no? Quiere empezar a pasar totalmente desapercibido, porque sabe perfectamente de que esto le que se meta más en más, digamos, disputas, en más debates, pues no, o sea, no le conviene. Él sabe perfectamente que tiene estos problemas legales con la justicia peruana. Y lo último que él quisiera meterse es a nuevamente estas discusiones, ¿no? Estas polémicas, esta mala sangre con los clubes profesionales, porque hay que decir las cosas claras, pues, ¿no? Y yo no sé por qué nadie las dice, pero el principal artífice de que los clubes ahorita estén con problemas económicos es Lozano, porque él los engañó abiertamente. Él fue, a pesar de que al final da la cara a otros, en su momento otras personas, y firmaron a otras personas, al final era el que manejó todo esto, pues, ¿no? Entonces, muchos todavía no lo dicen en el entorno futbolístico porque saben que es ganarse problemas, pues, ¿no? Por ejemplo, Álvaro Barco, nada más, sin ir muy lejos, Álvaro Barco, siendo ya de la U, habló lo que todo el mundo sabe, o sea, simplemente dijo lo que nadie se atreve a decir,
Y la federación de inmediato sacó un comunicado, ¿no? Y a las horas también la U, poco que le corrigió las palabras a Barco. Entonces, imagínate si esto ocurre con un equipo grande como la U, ¿qué ocurriría con los demás? Pues, ¿no? Bueno, Melgar hace rato se ha comprado el pleito también solo, y por eso es que lo tratan como lo tratan. Pero así todo, Melgar, que ha denunciado hace años con el señor Ricardo Bertocci las cosas como son, la federación ni le hace caso, porque sabe perfectamente que con ellos el trato es distinto, ¿no? Ellos les programan la hora que les la gana, los arbitrajes, ¿no? Sí, ya hemos denunciado también cómo es que la federación ha maltratado a Melgar de muchas maneras, sin que esto signifique que por la federación Melgar no gana los títulos, para nada. Pero sí se ve semana tras semana que a Melgar, cuando lo tratan de perjudicar en cualquier aspecto, lo hace la federación, pues, ¿no? Y esto es obviamente por la oposición férrea que ha mostrado Melgar en los últimos años a la Federación de Lozano y a Once Sports. Entonces, tenemos que a Lozano ya está cansado de esto, pues por eso es que ahora no se le ve tan cercano a las cámaras, a los micrófonos, está un poco más alejado. Antes sí se miraba cada rato, hablaba, ¿no? Ahora ya no, ya poco y nada. Recién lo hemos visto hablar el viernes pasado y después de eso, o sea, nada. Y obviamente que también para eso inteligentemente él, o astutamente él ha agarrado y ha puesto otras cabezas, otras caras visibles para que hablen en cuanto a la selección, en cuanto a la Liga 1, en cuanto a todo lo que se refiere al fútbol peruano. Por ejemplo, ya las ligas profesionales, la Liga 1, Liga 2 y la Liga Femenina ya no están al mando de la federación, sino al mando de esta nueva asociación de clubes. La federación, ahora la selección peruana no está al mando de la federación, sino la maneja Gian Ferrari, José Bellina y Manuel Barreto. Y ellos son los que dan las caras. Ya no es Lozano. Antes era Lozano el que se le buscaba para que hable de la selección, del nuevo técnico, de los partidos amistosos, pues, ¿no? Pero ahora lo hace Ferrari, ya no sale Lozano. Igual antes, a hacer que la Liga 1 agarraba y buscaban a Lozano o a alguien en la federación. Ahora buscan a los de la asociación, ¿no? La nueva asociación de clubes. Te dice el señor Corsino. Esta semana salió el señor Fernando Cavada, que también es parte de la nueva asociación, y en vez de Lozano. Entonces ahí uno se da cuenta que Lozano poco a poco está dejando todo lo que es el fútbol peruano y está tratando de mantenerse alejado, porque sabe perfectamente que no quiere ganarse más polémica, no quiere ganarse más pleitos, no quiere salir en las portadas ni en los diarios, pues, ¿no? Ni en los videos de los medios deportivos, porque ya suficientes problemas tiene con la justicia peruana. De hecho, muchas de estas investigaciones tienen que ver con suplicancia en estos eventos de la televisión, con Once Sports. Entonces ya lo último que él decía es seguir metiéndose más en este asunto, a pesar de que él ya los metió en este asunto en el 2023. Ojalá que sea justicia, es lo único que pido yo, que sea justicia, que si tienen que pagar por una culpa, que la pague. Yo sigo insistiendo que antes que eso ocurra, Lozano va a fugar al país. O sea, va a hacer un viaje a Asunción de Paraguay y se queda por ahí, pues, ¿no? Con la excusa de que no, ahora Domínguez me ha dado un cargo en la Corrubol, no sé, recogiendo margaritas en la terraza o en el jardín, y ya está, pues, ¿no? Y se queda ahí y listo, y no puede por eso acudir a los llamados de la justicia peruana, ¿no? Y en ese hipotético caso, que no sé si será mañana, pasado o de acá a 5 años, pero en ese hipotético caso, el que quedaría en mando de la federación sería el vicepresidente, que es el señor Lander Alemán, tras las nuevas elecciones que hubo así expresa en agosto del año pasado. Y él tendría que ver si se queda en el cargo para cumplir los 5 años de mandato de Lozano, tal como lo hizo Lozano también en su momento, que fue vicepresidente, pero cuando Oviedo se fue a la cárcel, Lozano quedó al mando y no hizo nuevas elecciones, sino que él se quedó al cargo, ¿no? Terminó el periodo por el cual lo eligieron junto al presidente de Oviedo en su momento, y luego él se reeligió, pues, ¿no? Después, y ahora se ha vuelto a reelegir. Igual podría ser Alemán en el hipotético caso que eso ocurra. Nadie está diciendo que eso va a ocurrir, pero en el hipotético escenario de que eso ocurra, que Lozano salga del país para no enfrentar la justicia peruana,
El vicepresidente de su junta directiva tendría que asumir el cargo de la presidencia de la federación, porque la federación no puede quedarse sin presidente, eso no puede ocurrir. Y Alemán y el vicepresidente que queda al cargo de la presidencia de la federación tendría dos caminos por tomar. O él se queda, como hizo Lozano con Oviedo, se queda en el cargo hasta cumplir los 5 años o los 4 años de mandato, o en su efecto manda inmediatamente a que se hagan nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente. Y ahí sí no sabría, bajo estos estatutos de la federación, yo no sé quién podría ser presidente. O sea, no hay mucha competencia, pues, ¿no? O sea, estos nuevos, digamos, estos nuevos estatutos de la federación cierra la puerta a muchos candidatos, ¿no? Por ejemplo, muchos pedían en su momento a Oblitas, en su momento a Pizarro, a Ferrari, pero todos estos de acá no cumplen los requisitos para que se puedan postular a la presidencia de la federación. Muchos incluso en su momento se habló de Sergio Ludeña, de Cienciano, de Ricardo Betocchi, de Melgar, no cumplen tampoco, no podrían serlo, pues, a pesar de que están al mando de los clubes, no son dirigentes, son administradores. Entonces habría que ver quién podría ser, pero repito, eso es un escenario ahora que no se puede dar. Es un escenario futuro, ¿no? Pero que veremos que se pueda dar. Lo que yo pienso es que Lozano se va fuera del país antes de que encargue. No digo que este juicio oral, pues, ¿no? El juicio oral supongo que él va a ir. A lo mucho podrá postergar esa audiencia, pero o sea, va a tener que ir, acudir a la justicia él mismo y estar ahí, no hablar. Y ahí el juez dictaminará qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que antes de que Lozano pise la cárcel nuevamente, él va, en el hipotético caso, lo encuentren culpable. Nadie está diciendo que está culpable porque eso lo hace la fiscalía y el juzgado. Pero antes de que suceda, yo creo que se va a Paraguay tranquilito, agarra un cargo ahí de su jefe Domínguez y ya está. Y acá se encargan los que están. Porque al final, o sea, si se va Lozano acá, o sea, ¿cuál es la diferencia de que Lozano está aquí en Perú o que esté en Paraguay? Ninguna, porque igual no hace nada Lozano. Ya no maneja el fútbol, así que él bien podría irse a Paraguay y no pasa nada. Y acá siguen las cosas con Ferrari, con Bellina, con la asociación de clubes y con su vicepresidente, que sería Lander Alemán, y ya está, ¿no? Pero ojalá que sea justicia, ojalá que se largue ya, porque dije en su momento que es la persona más salada que pueda haber. Lo que toca lo destruye, lo embarra, lo sala y no sale mal. Entonces yo espero de que sí sea la justicia o sea porque se fuga del país, pero que ya no meta la mano, no aparezca en cámaras de nuestro fútbol peruano, y así tener una esperanza de que nos vaya mejor en el futuro cercano. Ojalá que sea así. Yo repito, lo único que pido es que se haga justicia, que se aclare todo esto y de una buena vez, y que la gente de fútbol empiece a trabajar como quiere trabajar, ¿no? Como es hacer por nuestro fútbol. Es difícil salir de un sistema corrupto, de un sistema podrido. Es complicado, pero yo creo que sí hay gente, poca, pero hay gente en el fútbol que sí quiere lo mejor por todo el fútbol peruano, no solamente por sus intereses particulares. Lo de los 7 extranjeros me parece desproporcionado. Le cierra las puertas a los menores, a la formación. Si los clubes ya aportaban poco a las menores, ahora menos, pues, ¿no? ¿Ya para qué van a invertir en menores si es que más fácil es traer a 7 extranjeros y que de 30 años o más, y con ellos salvar el descenso, pues, ¿no? Y con ellos mantener la categoría y que seguir recibiendo el dinero de la televisión, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que este sea uno de los clavos en el ataúd de Agustín Lozano en el fútbol peruano? ¿O crees que no pasará nada y los tentáculos de Lozano en el Poder Judicial harán que se salve nuevamente de la justicia? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete a la manita. Nos vemos mañana, toda la semana. Chau.